Un solo texto, libro de Hebreos, el capítulo 10, vamos a leer. Veníamos hablando con el pastor que la escuela dominical es como el culto evangelístico porque vienen más amigos, y entonces el culto de la tarde es como la escuela dominical, el servicio de enseñanza. Y pensando en eso, hermano, tengo un consejo de la palabra de Dios para la iglesia en este lugar. Amén. Pónganse todos sobre sus pies, por favor. Saludos de mi esposa y de mis dos niñas, quienes son una tremenda bendición para mí. Ellas les recuerdan. De igual manera, saludos a la familia pastoral de parte de mi familia. Y bueno, hermanos, espero que ustedes, cuando se acuerden, también nos regalen una palabra de oración para nosotros. Aleluya. Ok, dice así la palabra de Dios. Estamos todos ubicados, libro de Hebreos, capítulo 10, verso 24. Dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Una vez más, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Oramos. Señor amado, queremos darte gracias por este privilegio que nos concedes de estar en tu santuario. Gracias por esta preciosa congregación y por cada hermano que ha podido desplazarse para llegar a oír tu palabra y bendecir tu nombre en esta tarde. Te pedimos que nos hables como solamente tú lo puedes hacer. Usa mis labios como un canal de bendición, que ojalá, aleluya, usa usted mi vida para tratar con alguien aquí en este lugar o con toda esta congregación, que podamos salir bendecidos, renovados, restaurados. Dios mío, sea usted supliendo todo lo que haga falta en esta preciosa tarde. Gracias. Es en el nombre del Señor Jesucristo que declaramos tu bendición. Amén. Digamos todos: el poder del estímulo. El poder del estímulo. No lo dijimos todos, otra vez. El poder del estímulo. Amén. Puede tomar su lugar. Gloria al Señor. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Aleluya. La vida en general no es fácil, hermanos. Ya hablemos de la vida secular. Una persona sin el Señor cada día tiene que enfrentar un sinnúmero de obstáculos, de dificultades, de vicisitudes. Pero de igual manera, hermanos, la vida cristiana, aunque es la vida más preciosa y extraordinaria que el mundo pudiera experimentar o una persona pudiera experimentar, porque no hay nada más extraordinario que servirle al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos han experimentado la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento? A pesar de que a veces tenemos situaciones complejas, tenemos una fuente de inspiración, una fuente de gozo que se convierte en una fortaleza en el día a día y que nos lleva a vivir vidas diferentes y vidas de victoria. ¿Cuántos dicen amén? Pero aún así, la vida cristiana, hermano, tiene también sus complejidades. La Biblia dice, y voy a leer un párrafo en el libro de los Hechos: y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, dice Lucas, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El Espíritu Santo les predecía al apóstol Pablo que los esperaban persecuciones y cárceles. En 2 Corintios capítulo 6 también leemos: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, dice el apóstol, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con arma de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas aquí vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada mas poseyéndolo todo. Todos en la vida
pasamos por momentos así. Es cierto que tenemos tiempos de victoria, tiempos de gloria, tiempos donde pareciera que encontramos la alegría, la felicidad, como si tuviéramos el éxito en nuestras manos, pero también pasamos por momentos de necesidad, momentos de soledad y de sufrimiento. La buena noticia es que Dios nos ha provisto de personas que se han constituido o se constituyen en un apoyo y en una fortaleza para nosotros en tiempos de vulnerabilidad, en tiempos de dificultad y en tiempos de soledad. Amén. Dios nos ha acercado de personas que oran por nosotros, de personas que son un apoyo para nosotros y que nos ayudan a levantar el ánimo cuando pareciera que todo va hacia abajo. Amén. Y la Biblia está llena de ejemplos como estos. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 17, la Biblia habla de un momento donde hubo un hombre llamado Moisés, el gran varón de Dios, pero que necesitó ayuda de sus colaboradores. Hubo una guerra entre Israel y Amalek. Y la Biblia dice que mientras Moisés mantenía sus manos levantadas y oraba e intercedía a favor del pueblo de Israel, la nación de Israel prevalecía contra los amalecitas. Pero como todo hombre de carne y hueso también se cansaba, también se fatigaba y había limitaciones en su cuerpo humano. Y la Biblia dice que entonces sus manos desfallecían y sus manos comenzaban a decaer. Y cuando las manos de Moisés decaían, entonces los amalecitas se levantaban y prevalecían contra la nación de Israel. En esos momentos, hermanos, cuando Moisés era vulnerable, cuando sus manos estaban cansadas, Dios proveyó a este gran varón de dos personas para que se constituyeran en una ayuda, en un estímulo, para que le constituyeran a él una fortaleza, para que él pudiera levantar las manos y de esa manera hubiera victoria para el pueblo de Dios. Estoy hablando de dos personas llamadas Aarón y Hur, que en lugar de criticar a Moisés y decir el viejo ya no sirve, el viejo hay que cambiarlo, el viejo está cansado, el viejo ha perdido la energía o la motivación, en lugar de que Aarón y Hur entraran en un estado de crítica, lo que hace Aarón y Hur es: vamos a ayudar a nuestro líder, vamos a ayudar a levantarle las manos. Yo sé que no es fácil lo que él está haciendo, vamos a traer una piedra para que él se pueda sentar y tú, Aarón, toma de ese lado, y dijo Hur, yo voy a tomar de este otro lado. Y cuando hubo, amén, esta ayuda, entonces la gloria de Dios se mantuvo para la nación, y de esa manera se pudo dar una de las más grandes conquistas de Israel contra Amalek, por la ayuda, por la necesidad de que alguien ayudara a levantar las manos cansadas. Todos en la vida, sea por la pérdida de un ser querido, o sea porque estemos al frente de un divorcio, o por una enfermedad terminal o algo así, hemos necesitado de alguien, amén, que nos ayude a levantar nuestras manos. Alguien que diga: no te preocupes, tú no estás solo, yo te voy a ayudar, voy a orar por ti, voy a interceder por ti, voy a ayudar por ti. Y gracias a esas personas, hoy estamos aquí levantando nuestras manos al Señor, declarando que en su nombre hay victoria. Amén, aleluya. Alabanzas al Señor Jesús. En el Evangelio de Mateo capítulo 26 verso 37 también nos registra la historia que en un momento difícil humanamente para nuestro Señor Jesús, dice que él tomó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y el verso 38 dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. No estamos hablando de cualquier ser humano común y corriente. Estamos hablando de Dios manifestado en carne, de Emmanuel, Dios con nosotros. Pero él registra que su alma está muy triste hasta la muerte. Está hablando de un momento de dolor extremo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y él, en lugar de decir: yo no necesito de nada ni de nadie, yo soy autosuficiente, ¿sabe qué hizo el Señor? Tomó 3 colaboradores suyos, tomó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, y les dijo: quédense aquí conmigo y velen conmigo, porque estoy pasando por un momento difícil. ¿Cuántos dicen amén?
Si el mismo Señor Jesús expresó eso, amén, si Él siendo Dios manifestado en carne, hermano, hizo eso, ¿qué se dirá de usted y de mí en los tiempos de vulnerabilidad? Cuando el ataque de las tinieblas es tan fuerte, cuando la depresión aparece, cuando nos sentimos bajos de nota. Si el Señor toma, hermano, 3 de sus discípulos para que lo acompañen y lo ayuden a orar en ese tiempo de vulnerabilidad, amén, nosotros no podemos decir, yo no necesito de nadie, amén, yo soy autosuficiente. No, estoy hablando de que hay tiempos cuando necesitamos la ayuda de alguien, el poder del estímulo, que alguien ore por nosotros, de no sentirnos solos, de no sentirnos desamparados. Y si el Señor lo requirió en algún momento de su vida, cuánto más usted y cuánto más yo en este tiempo difícil en el cual estamos viviendo. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros que nos vemos rodeados constantemente de debilidades, aleluya, de momentos bajos, hermano. La palabra estímulo significa fuerza que nos mueve a actuar o hacer algo, excitación para funcionar bien, aleluya. El estímulo lo necesitamos desde niños. Aún los animales responden al poder del estímulo, amén. Se habla, hermano, de que los pequeños, aún cuando están en el vientre de la madre y se les pone música instrumental o música de Mozart o como usted quiera, amén, parece que este estímulo musical les ayuda a ellos a sentirse valorados y amados. Incluso hay padres, o algunos padres hemos hecho esto, le hablamos a nuestros bebés cuando todavía están en el vientre de la mamá y les decimos te amamos y les damos besos y les decimos tú vas a hacer algo grande, Dios te va a usar a ti, amén. Cuando estos niños nacen, hermano, amén, pareciera que son niños con más fe, pareciera que son niños más enérgicos. ¿Sabe por qué? Amén, porque ellos responden al poder del estímulo, aleluya. No importa el animal o no importa, hermano, la situación, aleluya, amén, parece que cada ser vivo responde al poder del estímulo. Hace poco estaba viviendo en la casa de una hermana en la ciudad de Los Ángeles, California, y el hermano Alex es testigo de eso. Y allá había un perrito, el hermano tenía un perrito, y a mi esposa no le gustan los perritos, pero pues era la hermana la dueña de la casa y nosotros estábamos ahí y sacamos el perrito a veces a dar una vuelta al parque. Y llevamos como un mes nada más viviendo. Y Alex es testigo, cuando entrábamos, hermano, a esa casa, el perrito se llamaba Yuki y pareciera que a Yuki le fuera a dar un infarto. Y cuando yo oía a Yuki, o Yuki oía que yo llegaba en el carrito, amén, el perrito comenzaba desesperado. Aún a Alex con una semana que vivió ahí, pero el mero hecho de tirarle un huesito, el mero hecho de medio revolcarle la cabeza y moverlo para allá, el perro se sentía amado, el perro se sentía que no estaba solito, amén. Y cuando abríamos la puerta, el perro, y yo le decía, Yuki, cálmate, Yuki, te va a dar un infarto, amén. Pero si un animal responde al poder del estímulo, porque a alguien le mueve la cabeza, ¿qué se dirá su hijo? ¿Qué se dirá su esposa? Si en lugar de criticarle y censurarle, le dice, oh, está bien, Dios te va a ayudar. Tal vez no lo hiciste de la mejor manera, pero voy a orar por ti, no te preocupes, la segunda será mejor. Alabanzas al Señor Jesús. Yo sé que es sentirse a veces uno cuando termina un mensaje deseando que se abra la tierra y lo trague a uno. Cuando uno siente que no le ha ido de la mejor manera, cuando uno siente como que la palabra no ha llegado, es tremendo eso. Yo recuerdo cuando recién estaba comenzando a predicar, o la primera vez que prediqué, ese día, hermano, una rodilla me daba contra la otra. Y aunque yo me entrenaba predicando al espejo y predicándole a las gallinas del patio trasero de la casa de mis padres, y yo me sentía uno de los mejores predicadores predicándole a las gallinas y predicándole al frente al espejo y moviéndome como lo hacía mi pastor, cuando me tocó predicar delante del grupo de los estudiantes del instituto en la ciudad de Cali, una rodilla me daba contra la otra. Y todo se me olvidó, hermano. Y yo quería impresionar a algunas muchachas bonitas que estaban ese día ahí. Y antes ellas llegaron y como que, no, pues, ya, ¿qué vas a hacer? No te preocupes. Pero hubo alguien, hermano, que se me acercó y me dijo, no te preocupes.
Lo hiciste bien en comparación a la primera vez que yo lo hice. Sigue estudiando, sigue preparándote, sigue orando. Amén. Sigue buscando la presencia de Dios. Algún día lo vas a hacer mejor. Yo sé que a veces es fácil señalar y decir no lo hiciste de la mejor manera, y criticar y llevarle el ánimo a la persona aún más, a más abajo. Mire, cuando yo predico, yo nunca le pregunto a mi esposa cómo me fue, porque mi esposa siempre me va a regañar y me va a decir, no debiste haber dicho eso y esto tampoco está bien. Pero cuando ella siente que me fue mal, entonces se me acerca y me dice, o cuando uno cree humanamente, porque la palabra siempre va a cumplir un propósito. Amén. Pero cuando yo siento que no me fue tan bien, entonces mi esposa se me acerca y me dice, ay, mi niño, que Dios te bendiga. Qué palabra. Pero yo sé que solamente lo está diciendo para levantarme el ánimo, aleluya. Pero a lo menos tengo a alguien que me abraza, alguien que me dice, no te preocupes, alguien que me da un besito, alguien que me dice, Dios me habló a través de ti. Aleluya, hermano. Y yo solamente quiero decirle, yo estoy aquí, quién sabe, tal vez el martes esté, me decía el pastor, pero hermano, yo no voy a estar. Pero cuando usted escucha una hermana, un hermano, amén, que está comenzando, que tal vez no le fue muy bien, o a veces el pastor que usted lo ve decaído, amén, abrázale, no te preocupes, estamos contigo. Conviértase en una persona que estimula, amén, estimula a sus hijos, a su esposa, estimula a sus padres. Aleluya, es el poder del estímulo que nos hace levantar el ánimo en una excitación, hacer el bien, una excitación, a ser mejores, a vivir vidas más excelentes para la gloria del Señor Jesucristo. Aleluya. Es considerar y contemplar con continua consideración las características y necesidades de quienes nos rodean, a fin de impartir socorro y consejo. Amén. Usted no puede exigirle al hermano Alex, venga hermano Alex, vamos a usarlo de modelo. Gloria a Dios. Si él estuviera como está en este momento, hiciéramos una caminata de 1 milla, y él anda muy rápido. Usted tal vez no ha andado con él, pero él anda supremamente rápido. Y él a veces se va a quedar, yo me voy quedando y él va adelante y voltea a mirarme de lado como que, ¿qué te pasa? Estás más viejo, estás pesado. Y yo le digo, considérame. Ahora, si yo no llevo nada de peso está bien, pero ¿qué tal si yo llevo este bolso y va lleno de Biblias? Y adicional a eso llevo ese parlante también, y lo agarro, lo tomo, y entonces él está diciendo, ¿por qué estás tan lento? Y Alex va a toda velocidad, como si estuvieras caminando. Y Alex, hey, y mírame mal, estoy mucho lento. ¿Yo qué le voy a decir? Considéreme. Usted no puede pretender que yo ande a su misma velocidad. Usted no tiene la carga que estoy llevando. Mire, si está 1 milla caminando, tal vez él se vea más delgado, pero considéreme. Gracias, hermano. Lo que quiero decirle con esto, aleluya, es que a veces usted y yo pretendemos que las personas anden a nuestro mismo ritmo, pero usted no está considerando las situaciones, las circunstancias que rodean a la persona. Aleluya, usted no considera cuando le dice a alguien, ok, vamos a hacer esto y vamos a ir a tal lado y vamos a, incluso muchas veces cuando vamos a adorar a Dios. Cuando usted tiene un hogar establecido es una bendición, amén, pero cuando alguien ha perdido su hogar, considérelo. Cuando alguien ha perdido un ser querido, cuando alguien hay es considerar, hermano, aleluya, las circunstancias que las personas tienen a su alrededor, amén. Ahora yo voy a llegar allá a Colombia, ahí está mi esposa, ahí están mis 2 niñas, pero hay hermanos que lamentablemente no tienen ese privilegio de alguien que les sirva, amén, que le digo yo, un tamalito, que le caliente el agua para lavarse los pies, de tal manera, hermano, que yo tengo que entrar a considerar. Yo le digo a mi hija de 16 años va a cumplir, y cuando pastoreamos en la iglesia allá en Colombia, en Pereira, yo le decía, tú tienes que considerar las situaciones de las jovencitas de la iglesia. Yo puedo comprarte a ti un yogur, yo puedo darte a ti $1 diario, $2 diarios, para que vayas y compres algo allá en la tienda, y no hay ningún problema con eso. Pero hay muchas jóvenes en la iglesia que no tienen una mamá, y si tienen una mamá no tienen un papá, y si tienen un papá es un irresponsable. Amén, pero tú no tienes todo, me tienes a mí, tienes a tu mamá, tú tienes que considerarlas a ellas, aleluya. Y eso es lo que dice el texto.
nosotros. Alabanzas al Señor Jesús. Es fácil exigir, hermano, aleluya. Amén, pero la Biblia habla de considerar, de contemplar las características y necesidades de las personas que nos rodean a fin de impartir socorro y consejo. Aleluya, aleluya. La Biblia habla, hermano, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, es una cita rumbo a la muerte. El apóstol Pablo, hermano, sabe que va a ser pronto decapitado. En el año 67 el apóstol Pedro murió crucificado con la cabeza hacia abajo en Roma, no sintiéndose digno de morir en la manera en que el Señor Jesús había muerto. Para el año 68 el apóstol Pablo estaba encarcelado y a punto de ser decapitado en la plaza de Roma. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pablo le dice a Timoteo: el día de mi partida se ha acercado. Amén. Por lo cual yo he guardado la fe. Aleluya. Amén. Y sé que el Señor, hermano, me va a dar, dice, la corona de vida, que no solamente me dará a mí, sino también a todos aquellos que aman su venida. Y sabe que lo que hace Pablo cuando sabe que ya no va a estar en esta tierra, estimular al joven ministro a guardar la fe. Amén. A no dejarse amilanar, porque es un ministro joven. Y le dice: ninguno te tenga en poco, ninguno tenga en poco tu juventud, ni tenga en poco tu ministerio, sino sea ejemplo de los creyentes en conducta, en amor, en espíritu, en palabra, en fe y en pureza. ¿Qué está haciendo por mí? Estimulándolo. El Señor me ha revelado, dice Pablo: ya no voy a estar mucho tiempo más. Amén, pero te encarezco a ti delante de Dios, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, Timoteo. Aleluya, que redarguyes al tiempo y fuera de tiempo, porque vendrán momentos cuando los hombres no querrán oír la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las obras. Pero tú sé sobrio en todo, haz sobre de evangelista, cumple tu ministerio. Aleluya, aleluya. Amén. Le habla de no avergonzarse de dar testimonio del Señor ni de Pablo por estar prisionero. La razón por la cual Pablo dice esto es: todos se han olvidado de mí, me dejaron solo, se avergonzaron de mis cadenas. Algunos habían sido fieles, aleluya, con el varón de Dios hasta Nicápolis, habiendo sido fieles compañeros, pero en ese lugar Pablo fue tomado preso y llevado a una celda oscura y fría. El hecho que se nombra a Fígelo y Hermógenes es porque eran personas de las cuales no se esperaba una conducta tan fusilánime. Estoy citando en 2 de Timoteo, el capítulo 1 y el 2. Cuando hablamos del gran apóstol Pablo, y con esto voy terminando, y el misionero, hermano, del apóstol Pablo cruza por nuestras mentes, ¿cuál es el concepto que tenemos de él? Pudiera decir alguien: el pastor, él siempre estaba seguro de sí mismo, era un hombre confiado y muy capaz. Alguien más diría: él fue un gran partidario, gran orador de la fe cristiana. Tenía una mente percepción especial, amén, de la vida, una gran astucia. Era alguien que podía lograr cualquier cosa, sufrir toda clase de penalidades y ser como Jesucristo en todas las cosas. Alguien diría: oh, pastor, Pablo fue un gigante, amén, un obrador de milagros, un poseedor de todos los dones, un hombre de gracias espirituales, alguien que resolvía problemas y un buen guardador de la iglesia, de la doctrina de la iglesia, un hombre escritor, aleluya, de gran parte del Nuevo Testamento, un ungido de Dios, el siervo y esclavo del Señor Jesucristo solamente. Alguien diría: pastor, el apóstol Pablo no necesitaba de nadie aparte del Señor y su Espíritu. Amén, fue ministro a todos los hombres. Pero la verdad, hermano, la razón por la cual el apóstol Pablo llegó a ser el gran hombre que hoy usted y yo conocemos es porque Pablo constantemente tenía personas que a su alrededor le ministraban, y porque ellos le ministraron eficientemente, Pablo llegó a ser el gran hombre del cual usted y yo hoy predicamos muchas veces y admiramos y hablamos como un hombre de fe y un hombre de dones, un gran escritor,
de la fe cristiana. Aleluya. Es fácil deshumanizar al apóstol Pablo, elevarlo, hermano, a tal superioridad y hacerlo no estar sujeto a debilidad alguna, sin las inconsistencias y del resto de nosotros los mortales. La verdad, él no era un gigante que se paraba solo en cualquier lugar. Él se encontró en la necesidad de que muchos le ministraran, y porque otros le ministraron y lo estimularon eficientemente, él pudo hacer llegar un gran hombre de éxito en el reino del Señor Jesucristo. Si usted mira en 1 Corintios capítulo 2 verso 3, la Biblia dice que él estaba con mucha debilidad y temblor. Y dice que cuando llegó a Corinto para predicar la palabra, ni su palabra ni su predicación fue de humana sabiduría. Y dice, y el fin de esto es para que la fe de los hombres, la fe de ustedes, no esté fundada sobre la inteligencia de los hombres, sobre la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, que es el que hace todas las cosas. Y cuando estuve entre vosotros, dice, estuve con temor y temblor. Y no es una hipérbole, no es una exageración, fue algo real. Como cuando por primera vez tuve la oportunidad de predicar el mensaje, o como cuando a usted se le da la oportunidad de predicar en la iglesia o en el parque o al frente de una catedral de otra organización, como en alguna oportunidad me tocó hacerlo. Usted siente que una rodilla le da contra la otra. Amén. Usted no es capaz a veces de mirar, levantar su mirada y ver la gente que está a su alrededor, con temor y con temblor. Amén. En otra oportunidad Pablo dice, no tuve reposo en mi espíritu porque no encontré a Tito. Aleluya. 2 Corintios capítulo 2 verso 13. Y dice, y aunque se me abrió puerta grande en el Señor, ¿sabe qué dice? No tuve reposo en mi espíritu. Amén, porque no encontré a Tito. ¿Y por qué? Amén, porque Tito le proporcionaba a él un estímulo. Amén, porque Tito le representaba a él un amigo, un compañero, una persona con quien hablar. Porque qué triste es a veces estar rodeado de tantas personas y aún así sentirnos solos, y aún así no tener nadie con quien hablar, y aún así no tener con quien descargarnos en ciertos momentos de la vida. Aleluya. Por eso me gusta esta cita que estamos leyendo cuando Pablo escribe, un escritor de los Hebreos dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, para decirle a su hermano, tú puedes, tú no estás solo, todo lo podemos en Cristo, Él es nuestra fortaleza. Uno de ustedes hará correr a 1000 y dos hará correr a 10,000. Pablo frecuentemente, hermano, menciona sus enfermedades, debilidades, problemas y aún también faltas. Desde la vez que fue llevado por la mano hasta Damasco y Ananías le ministró, aleluya, Dios le proveyó compañeros devotos y capaces que lo enseñaron, lo estimularon y refrescaron su ministerio. ¿Qué hubiera sido de Pablo sin Bernabé, quien lo animó y rescató de la oscuridad de Tarso? ¿Qué hubiera podido lograr si Silas no hubiera estado con él para cantar en la prisión de Filipos? O si no hubiera tenido a Lucas, el médico amado, para curarlo de sus continuas enfermedades. Lucas capítulo 16 registra, amén, cuando por causa de liberar a una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, fueron llevados, hermanos, a la cárcel. Pero antes de ser llevados a la cárcel, dice que les quitaron las ropas, dice que los latigaron, dice que los maltrataron, y después los metieron en el calabozo de más adentro, los encadenaron con sus manos y sus pies los colocaron en el cepo. Aleluya. La pregunta es, ¿Pablo hubiera podido cantar y orar de la manera que registra la Biblia si no hubiera estado Silas allí? Amén. Si Silas no lo hubiera estimulado, si Silas no hubiera sido parte del coro esa noche cuando hicieron que cadenas fueran rotas y que la gloria de Dios descendiera sobre la cárcel de Filipo, hermanos, seguramente no hubiera sido lo mismo. Pero gracias a Dios que había alguien allí, un compañero fiel, alguien que lo ayudó y lo estimuló. Sucedió lo que sucedió, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, dice el Señor Jesucristo. Alabanzas al Señor. Aleluya. Hubiera tenido tanto éxito el apóstol Pablo sin Priscila y Aquila, quienes arriesgaron sus propias vidas por él.
El libro de Corinto lo registra, hermano, cómo se abre la iglesia, cómo nace la obra ya en Corinto. Y también nos registra cómo Priscila y Aquila le ayudaron al apóstol Pablo y le enseñaron a coser tiendas para que pudiera sostenerse y sostener el ministerio, mientras que la iglesia crecía y se hacía fuerte económicamente. Que hubiera sido si Priscila y Aquila no hubieran abierto las puertas de su casa y no le hubieran enseñado a tejer para hacer tiendas y para hacer redes, y de esa manera, hermano, proporcionar alguna moneda para suplir los gastos del día a día. Aleluya. ¿Cómo, hermanos? Aleluya. Amén. Ubicar, o cuál hubiera sido el impacto del ministerio de Pablo sin las Lidias, sin las Marías, sin los Urbanos, sin los Epafroditos, sin los Timoteos y sin los Titos. Aleluya. En 2 de Timoteo, el capítulo 1, del verso 15 al verso 18, usted puede leerlo, mirarlo en su casa. Pablo le dice a Timoteo: tenga Dios misericordia de la casa de Onesíforo, porque cuando estuve en Roma, cuántas veces me buscó y solícitamente me halló y no se avergonzó de mis cadenas. Y él dice: y me confortó. Onesíforo no tiene un título grande, Onesíforo no es pastor, no es un obispo. Onesíforo, hermano, ni siquiera es un predicador elocuente. Onesíforo no se habla de él como un diácono, no se habla como un líder representativo de la iglesia de Éfeso. Amén. Él tiene, hermano, amén, un sentido un día. Yo no sé si está orando, yo no sé si alguien de la congregación pidió oración por el apóstol Pablo, quien había fundado la iglesia de Éfeso. El punto es que Onesíforo dice: oh, amén, siento un deseo de ir a visitar al apóstol, el que está encarcelado, y he oído que está a punto de ser decapitado. ¿Sabe qué, vieja? Lo que teníamos para las vacaciones, vamos a romper la alcancía, vamos a sacar lo que teníamos, aleluya, para comprar la troca nueva. Voy a ir a visitar al varón de Dios. Y sabe que dice: las cosas está bien, mi amor, la troca puede esperar, el viaje puede esperar, si Dios te lo ha colocado, hazlo. No era un viaje fácil, hermano, no era un viaje en ven, no era un viaje en avión, era un viaje en barco, había que atravesar el mar, amén. Era un viaje de semanas, pero Onesíforo le dice: ok, amén, mi amor, voy a llevar unos panes, los panecitos de maíz que en tanto le gusta, envuélvalos bien. Y cuando él llega a Roma, hermano, él tiene que identificarse como un discípulo del Señor Jesucristo. Amén. Como Pablo, como un maestro. Recuerde que estamos en tiempos de persecución. Eso poniéndonos a Onesíforo en peligro, a él y su familia. Pero dice: no importa, yo tengo que hallar al apóstol, yo tengo que hallar. Y cuando, amén, llega a la ciudad de Roma, amén, él no tiene que, no hay un GPS para mirar, no hay ni siquiera páginas amarillas, lo que usábamos antes cuando llegamos a una ciudad. Él tiene que comenzar a buscar: ¿o dónde está la cárcel de aquí de Roma? Amén. Y cuando llega a la cárcel, amén, ¿dónde está el apóstol Pablo? Amén. Va a un lado, va al otro. Seguro le hicieron la vida más difícil a Onesíforo. Amén. Pero cuando de repente él llega allá, amén, hay un hombre, un gran hombre de Dios. Amén. Que cuando ve a Onesíforo, el rostro le brilla. Amén. Parece como que un estímulo viene a él. Amén. Y Onesíforo se le acerca y dice: mira, aquí te manda a mis niños estas cartas. Amén. Aquí le manda a mis niños estas notas, la vieja, mi esposa. Aquí le manda estos panecitos de maíz. Y el apóstol Pablo lo abraza. ¿Y sabe qué dice el texto? Me confortó, me reanimó, me estimuló. Y si el apóstol Pablo, hermano, necesitó de ayuda y de estímulo, ¿cuánto más su hermano, su hermana, su esposa, su compañero, su hijo? Aleluya, aleluya, aleluya. Y Pablo dice: tenga Dios misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me reanimó y no se avergonzó de mis cadenas. Más bien, cuando estuvo en Roma me buscó y solícitamente me halló. Reanimar proviene de la palabra griega que significa darle a alguien espacio para respirar y darle un segundo aire para volver a vivir. Cuando Pablo dice que Onesíforo lo refrescó, literalmente está diciendo: él provee un espacio para respirar, fue confortable, aleluya. Él está diciendo: no me encierra este hombre, amén, él no me sofoca, me deja respirar libremente, me da libertad para ser yo mismo delante de Onesíforo. Dice él: yo no necesito una máscara, amén, de
delante de Onesíforo yo puedo mostrar realmente que también necesito de vez en cuando un abrazo, que de vez en cuando necesito que alguien imponga sus manos sobre mí, que de vez en cuando necesito, aleluya, que alguien me muestre que soy importante para Él. Cuando dice gloria, yo sé que vivimos en un tiempo de frialdad, de emociones. Amén, y cuidado, hermano, y cuidado todos los que estamos aquí, que estos aparatos, aleluya, vengan a ocupar el espacio, amén, que merece su hijo, su hija, su papá, su mamá, porque hoy en día dicen que la principal adicción en el mundo no son las drogas. No son las drogas. Aleluya. Es esto. La principal adicción en el mundo. Usted habla en Corea como Corea del Sur, un país de los más tecnológicos del mundo, amén, donde madres han dejado morir a sus hijos por juegos en línea. Y el bebé está llorando, y el bebé está pidiendo allá, amén, pero no, es tanta la adicción, amén. ¿Cuántas veces en un restaurante, uno lo ve mucho en esta ciudad, amén, llegan a comer y todos ni se miran? Ni se miran. De pronto para preguntarle algo, de resto todos. Hermano, que el Señor Jesús nos ayude. Amén. Usted necesita estimular más, dedicarle más tiempo, más calidad de tiempo a su pareja, a su esposa, a su esposo. Cuide lo que Dios le ha dado, porque nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Nadie entiende el valor de un padre, de una madre, hasta que ya no está. No importa el aparato tecnológico, no es más importante que mi mamá, no es más importante que mi papá, aleluya. Y también, hermano, lo que estamos viviendo hoy de las infidelidades virtuales. Infidelidades virtuales, no, pues como él no me dice cosas bonitas, pero por el Facebook, por el WhatsApp, ese hombre, ese sí me dice cosas bonitas, que yo soy tan, aleluya. Estimulemos, nos dice el apóstol, al escritor a los Hebreos, y termino con esto. ¿Sabe por qué fue escrito Hebreos 10:24? La razón del libro de los Hebreos, como su nombre lo indica, es escrito a hebreos cristianos, a judíos que abrazaron el cristianismo. Pero con el transcurrir del tiempo y debido a las persecuciones, amén, entonces los cristianos judíos comenzaron a ir hacia atrás, a retroceder, a dejar las filas del cristianismo, a no congregarse, y pasaban 3 domingos, 4 domingos y no iban al servicio. Y entonces el escritor comienza a argumentar, y usted mira los primeros escritos, los primeros capítulos del libro de los Hebreos. ¿Sabe cuál es el enfoque del escritor? Mostrarle a los hebreos que Jesucristo es superior que la ley de Moisés. Él dice, mire, Jesucristo es superior que los ángeles, Jesucristo es superior que Moisés, Jesucristo es superior que el culto tradicional y religioso. Él les está diciendo, hay que dejar una religión muerta para servirle a un Dios vivo. Su presencia real, su espíritu restaura, su espíritu levanta, su espíritu mueve vidas. Pero pareciera que eso no seducía, hermano, a los cristianos hebreos. Entonces les escribe en el capítulo 10, amén, porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Aleluya, no retroceda, no guarda la fe, amén, no pierda la paciencia, porque aún un poquito y al que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros, dice él, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que mantienen su fe para preservar el alma. Venga lo que venga, yo estoy decidido a seguir hacia adelante, sirviendo al Señor con la bandera del Evangelio en mis manos, levantándola, llueva, trueno, relampaguee. He decidido seguir adelante. Amén, aleluya. Y el escritor dice, pero si esto no les convence, si esto no da el resultado deseado, considere a su hermano. Y cuando usted lo ve así, cuando usted note que no está viniendo a la iglesia, ahí sí debe de agarrar el celular, hágale una llamada. Amén, no se ponga a investigar cosas que no nos interesan. Sencillamente dígale,
te estimulo a seguir adelante. No es que tal cosa, es que no, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual puesto por el gozo de él, subió la cruz menospreciando lo propio y se sentó en el poder y la autoridad del Rey de Reyes y de Reyes y Señor de Señores. Amén. No es que usted supiera lo que estoy atravesando. Amén. No, yo te estimulo. Amén. Te estimulo a leer, te estimulo a orar. Si quieres te llamo en la mañana y nos ponemos de acuerdo para orar, así sea media hora. Aleluya. Y lo que está logrando la escritura de los hebreos, amén, es para que los hermanos se cuiden mutuamente. Y cuando alguien va a dar un paso atrás, amén, hay alguien que diga, no, yo te voy a ayudar a levantar las manos caídas, a fortalecer las rodillas paralizadas, para que lo que está cojo no se salga del camino, sino que todos juntos podamos entrar a las bodas del Cordero, a la patria celestial. Yo no sé qué pueda estar atravesando usted, pero los estimulo a seguir sirviendo a Dios. No sé qué dardo de fuego haya podido enviar el diablo a su mente, pero siga contribuyendo para la obra de Dios. Aleluya. Los estimulo a seguir viviendo para Dios en santidad. Los estimulo a seguir valorando su casa, su familia, las cosas espirituales y sobre todo buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Aleluya, porque todo lo demás va a venir como añadidura. Quiero invitarles que se pongan sobre sus pies y si alguien desea venir aquí adelante en esta tarde, aleluya, aquí hay ministros, aquí hay un pastor, aleluya, vamos a orar en esta hora. Amén. ¿Por qué no trae su familia? ¿Por qué no trae sus hijos? ¿Por qué no trae su esposo, su esposa? ¿Por qué no trae, aleluya, alguien de su familia? Venga conjuntamente a estar con ellos.